Bien, muy buenas tardes. En esta oportunidad quiero explicar una pregunta que ha salido en el IFES Saber 11, el IFES que se le hace a los muchachos que están cursando su último grado. Y la pregunta, pues traté de escribirla allí al frente, sin embargo la voy a leer. Dice así: la figura representa la vista frontal de una casa. ADEC es un rectángulo. El ángulo beta, o B lo podemos llamar, mide 120 grados. Y el ángulo alfa mide 30 grados. Y es congruente con el ángulo Y, en este caso es el ángulo C. Voy a volver a leer y voy mostrando los valores que me están dando. Dice, la figura representa la vista frontal de una casa. ADEC es un rectángulo. El ángulo B mide 120 grados. Y el ángulo alfa mide 30 grados y es congruente con el ángulo Y, digamos el ángulo C. Aquí notamos la figura de la casa. Debemos tener en cuenta que, pues, para las personas que elaboran las preguntas del IFES, pues ellos saben que los muchachos no van a tener calculadora y pues sería un poco difícil aprenderse todos los valores. Entonces, por eso, en este mismo contexto del IFES coloca, recuerda que seno de 30 es igual a 1/2, coseno de 30 igual a raíz de 3 sobre 2, seno de 120 igual a raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Raíz de 3 sobre 2, y coseno de 120 igual a menos 1/2. Entonces, el contexto dice, ¿cuánto mide el ancho de la casa? Y estas son las opciones que da el IFES, A, B, C o D. Muy bien. Entonces, empezamos a analizar esta pregunta. Inmediatamente nosotros miramos que están involucrados ángulos, pues sabemos que de una u otra manera están involucrados las posibles temáticas que me solucionan ángulos. Las posibles temáticas que me solucionan ángulos serían, podemos decir, los teoremas. Tenemos teorema del coseno, teorema del seno, teorema de Pitágoras. Pero nosotros aquí notamos que cuando me dicen que cuánto mide el ancho de la casa, es importante entender que me están preguntando por este lado. Me están preguntando realmente por este lado. Y si nosotros miramos, notamos que este techo me forma un ángulo oblicuo. Es decir, que yo puedo pensar que debo utilizar alguno de los teoremas, teorema del seno o teorema del coseno, para su solución. Entonces me dicen que el ángulo B vale 120, el ángulo alfa vale 30, y me dicen que este es congruente con este ángulo. Sin embargo, si aún no me dijese que es congruente, pues yo sé, porque recordemos que la suma interna de todos los ángulos de un triángulo, pues se corresponde a 180 grados. Al tener 120 aquí, 30 aquí, son 150, pues el que falta sería un ángulo de 30 grados. Entonces, miremos, el teorema del seno dice que A sobre seno de A es igual a B sobre seno del ángulo B, y además también dice que es igual a C sobre seno de C. Esto es lo que nosotros conocemos como el teorema del seno, que es el teorema que nos sirve en este momento, que yo puedo visualizar para dar la solución a esta pregunta del IFES. Claro está que hay diferentes formas de interpretar, pero pues ahora quiero aprovecharla para utilizar un teorema y de una vez también explicarlo. Entonces, miremos a ver. Me están preguntando por este lado, que es el lado B. Recordemos que el opuesto al ángulo es su lado. Entonces, si este ángulo es el B mayúscula, entonces aquí estaría su lado con B minúscula, el opuesto a E. Entonces, para resolverlo por medio del teorema del seno,
tenemos que tener una de estas razones debe estar completa. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Yo debo tener, en algún caso debo tener el lado A y su ángulo, o puedo tener el lado B y su ángulo, o puedo tener el lado C y su ángulo. Y además de la que voy a encontrar debe estar media, es decir, me puede hacer falta el lado o me puede hacer falta el ángulo. Entonces yo observo que en este triángulo completo puedo tener, miramos, tenemos el ángulo C, que el ángulo C ya dijimos que valía 30 grados, y tenemos su lado C. Entonces yo puedo entender que esta la tengo completa. Al tenerla completa, pues entonces yo la saco aquí. Ya sabemos que este vale 30 grados. Entonces yo tengo 4, que es 4 metros, que sería el opuesto al ángulo C, sería su lado, que vale 4, sobre el ángulo C, que corresponde, dijimos, a 30 grados. Entonces decimos seno de 30 grados. Inmediatamente debemos pensar, ¿qué es lo que necesito hallar? Ah, necesito hallar el lado B. Y entonces notamos que el lado B, me falta el lado B, pero tengo su ángulo. Luego entonces la que tengo que utilizar es la correspondiente al lado B. Entonces decimos B sobre seno de B, que ya sabemos que entonces sería seno de 120 grados. Entonces decimos seno de 120 grados. Y allí notamos que tengo tres valores ciertos para hallar un valor que no conozco, que en este caso es el ancho de la casa que me están preguntando. Entonces aquí ya simplemente yo puedo hacer por medio de despejes y después puedo reemplazar con la ayuda que me da el IPES, con los valores que me da acá. Entonces vamos a despejar. Ya saben que en videos anteriores he explicado sobre el despeje de fórmula. Entonces, aquí me queda, yo voy a hacerlo de una vez, digo que B es igual, entonces sabemos que este sube acá a multiplicar, ¿cierto? Entonces me quedaría que B es igual a 4 por seno de 120 grados sobre seno de 30. Seno de 30 grados. Y ya lo que resta ahí, como dije anteriormente, es coger y reemplazar los valores por los que el IFE me está dando acá. Entonces digo que B será igual a 4 por seno de 120. Pero el IFE me dice a mí que el seno de 120 es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, 4 por raíz de 3 sobre 2 sobre el seno de 30. El seno de 30 me están diciendo que corresponde a un medio. A un medio. Entonces aquí ya sabemos que debemos multiplicar estos extremos sobre estos medios. Si esa multiplicación la hacemos, permítame, yo la voy a hacer aquí al frente, entonces tenemos que 2 por 4 es igual a 8, o sea que me queda 8 por raíz de 3 sobre 2 por 1, que es 2. ¿De dónde entonces? Aquí vemos que podemos simplificar o dividir. Entonces la mitad de 8 es 4, la mitad de 2, 1. Entonces me queda que B es igual a 4 raíz de 3. Luego entonces la respuesta correcta sería la D. La respuesta correcta sería la D. Entonces el valor del ancho de la casa es 4 raíz cuadrada de 3. Muchas gracias por prestar atención. Pronto estaré subiendo videos relacionados con otras temáticas. Que Dios les bendiga. No olviden Gerson Profe.